tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Yenitzia Chávez Carpio, soy bióloga de profesión y soy la directora de gestión del Bosque de San Juan de Aragón. Bien, comento, el Bosque de San Juan de Aragón desde la época prehispánica era parte de la cuenca del Valle de México y como tal prácticamente toda esta zona eran lagos, era una zona lacustre. Por lo tanto, cuando poco a poco esta zona se fue secando, todos estos suelos por su actividad eran suelos salinos, ¿no? Porque pues eran lagos. Y entonces en algún momento en la época del presidente Cárdenas se propuso la idea de que toda esta zona se creara como zona habitacional y en San Juan de Aragón, en lo que era una zona prácticamente de cultivo, ¿no? Una zona en la que las personas pues tenían vastos espacios de suelo. Cuando se empieza a secar el lago, esta zona empieza a ser es suelo salitroso ya de por sí, es un suelo salino. Y entonces, para que pudiera ser una zona más rápida para que se hiciera un bosque y además un zoológico que alrededor de una zona habitacional que es San Juan de Aragón, lo que utilizaron en su momento para que esto fuera más o menos rápido fue restos de construcción, digamos cascajo. En el subsuelo nosotros encontramos mucho cascajo y ese es uno de los motivos porque muchas de las especies, que además se utilizaron especies exóticas, especies no nativas, que no crecían de forma natural en esta zona, pero que eran de rápido crecimiento como los eucaliptos o como algunas otras especies, eso lo que ayudó es que rápidamente crecieron, pero que no garantizamos que sean especies que van a permanecer durante muchos años. Lo que hemos encontrado es que, como ustedes observan, todos estos árboles que están en la parte de atrás, ¿me recuerdas? Casuarinas. Estas, lo mismo que los eucaliptos, como era una sola especie, lo que provocó es que cuando había enfermedades, rápidamente, por gusano descortezador o por alguna otra plaga, se empezaron a enfermar y rápidamente empezaron a morir. Más o menos en 2015 hubo una mortandad enorme de eucaliptos, cosa que a la población de alrededor pues, le causó mucha molestia, pero había que explicarles que es igual que los humanos, con el COVID. Si hay algún microorganismo que nos ataca, pues, y algunos son más débiles, algunos organismos van a morir. Es algo muy semejante que ocurrió y que sigue pasando. Tuvimos también una mortandad importante de otra especie, la detectamos en 2019-2020 y desafortunadamente sí muchos árboles estuvieron muertos en pie por gusano descortezador. Y entonces lo que ahora encontramos es que para que sea un bosque sustentable, pues lo que tenemos que hacer en primer lugar es un manejo adecuado de los suelos, porque el problema son los suelos, tipo de suelos salinos, compactados y enfermedades de los árboles. Son los problemas que tenemos aquí en Aragón. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Este es un proyecto de manejo sustentable de suelos, para que en un futuro estas pequeñas zonas boscosas, sí, con las características de clima que hay y de suelo, porque además le metimos composta también a estos árboles, además de las especies de leguminosas que son mejoradoras de suelo. O sea, lo que hicimos fue meter una mezcla de un buen suelo, de buenas plantas que van a mejorar y van a captar nitrógeno del aire para fijarlo en el suelo y garantizar que la especie sea nativa, es decir, que pueda sobrevivir con este clima que a veces es un poco extremoso o muy caluroso o con poca agua, y de esa manera garantizar que estos minibosques van a sobrevivir a las siguientes generaciones. De manera sintética ese es el proyecto, invitando a diferentes grupos de la academia a que vengan y hagan experimento para ver cuáles son las mejores metodologías para que las especies se desarrollen. Y entonces tenemos en la otra parte del bosque, por la Puerta 9, más o menos 5 hectáreas, en donde gracias a un proyecto se me olvida la palabra,
compensación, proyectos de compensación a través de la Dirección General de Regulación Ambiental. Puso multas a empresas que contaminaban, y entonces ya ven que existe este asunto de que empresa que contamina paga. El pago fue pagarle a una empresa que hiciera un proyecto de mejoramiento de suelos. Entonces tenemos 5 hectáreas en donde este concepto, pero en 5 hectáreas ya lo tenemos, donde son especies nativas. Y entonces lo que hemos estado haciendo es buscar diferentes lugares para hacer este experimento de forma tal que logremos que las 115 hectáreas pronto puedan estar recuperadas. Tenemos otro proyecto que con la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, que 16 hectáreas también las vamos a trabajar, pero ya en un concepto más amplio, este mismo concepto, pero ya en 16 hectáreas, en donde va a haber áreas, caminos en donde podamos reforestar con cerca de 6.500 especies de árboles nativos. Eso ya está por ocurrir, estamos por firmar el convenio, y entonces el proyecto de sustentabilidad del bosque pues ya está echado a andar. Ya nada más, digamos, ese es el ejemplo de lo que sí se puede hacer para que la autoridad que venga en la siguiente administración pues básicamente continúe este camino y que logremos ir recuperando y salvando a los árboles que permanecen en el bosque. Ese sería, como digamos, decir, de manera sintética, el proyecto de restauración de suelos que tenemos. Tenemos una planta de composta que también que utilizamos ese abono orgánico, producto del reciclado de la materia orgánica del propio bosque, y tenemos también un vivero forestal en donde con metodologías de hidroponía estamos reproduciendo nuestros propios árboles. Entonces prácticamente tenemos cerrado el circuito para poder hacer estos círculos de biodiversidad en todo el bosque. Me gustaría platicarles una cosa muy interesante. El Bosque de San Juan de Aragón forma parte de una política pública que se empezó a desarrollar en esta administración 2019-2024, que se llama Sembrando Parques. Es uno de los 16 parques de la Ciudad de México que se han rehabilitado y que han permitido que con este trabajo, con estas rehabilitaciones, pues los espacios se conserven de una mejor manera, sean espacios más dignos, más adecuados, y que la gente regrese a visitar los lugares porque tienen situaciones que permiten una relación cercana del ser humano con la naturaleza. En este sentido, la rehabilitación más importante que se hizo en el Bosque de San Juan de Aragón la observamos en nuestro alrededor, en el circuito interno, que se cambió, en primer término se cambió el piso, se mejoraron los 2 puentes peatonales, que uno de ellos estaba totalmente derrumbado, ya tenemos los 2 funcionales, y que son el paso más importante de las personas que entran por la puerta 8, que se llama Bosque de Aragón, cruzan y llegan al zoológico. Es uno de los lugares emblemáticos del bosque y permite el paso de la gente para este otro espacio tan importante. Pero de las cosas también más importantes en esta rehabilitación es que de la infraestructura que tenemos en el bosque, comenté que tenemos 160 hectáreas, de las cuales 115 son áreas verdes, 12 son de lago mayor y lago menor. Una la ocupan 2 humedales, que es una infraestructura muy importante para limpiar y mejorar la calidad del agua, y que con ello las especies que nosotros observamos a nuestro alrededor, las aves, pues tengan la posibilidad de sobrevivir, de anidar, de reproducirse, en algunos casos permanecer, y en otros casos, como los pelícanos que nos visitan cada fin de año, de noviembre a marzo, pues que sean especies migratorias que encuentran en este lugar un lugar adecuado, con una muy buena diversidad y ecosistemas para que puedan alimentarse de los peces que tenemos aquí. Entonces, de forma tal que el ecosistema que tenemos en el lago es un ecosistema equilibrado, gracias a estos 2 espacios que se llaman humedales, son humedales artificiales. Más adelante le pediré a Alex que les platique cómo funcionan estos espacios. Son pues básicamente filtros
filtros que permiten que el agua tratada que viene de un área de la alcaldía de Gustavo Amadero llegue a esta zona, entre por los humedales que lo tenemos aquí a mi derecha, lo vamos a ver, y que hagan su función de limpiar el agua que se va a vertir y va a pasar por esta playa de aves que ustedes observan a mi espalda, que es un espacio también único en la Ciudad de México. Es parte de estas rehabilitaciones que hicimos en el bosque de San Juan de Aragón en el programa Sembrando Parques, y que con ello estamos logrando que se mejore de una manera importantísima la biodiversidad de aves que encontramos. México es uno de los países a nivel mundial que se reconocen como megadiversos, es decir, que tenemos mucha más diversidad que algunos otros. Y la Ciudad de México alberga el 2% de la biodiversidad de todo el país, no es menor. Y el bosque de Aragón en particular alberga una importante biodiversidad de aves. Por ejemplo, en el año 2005 se empezó a hacer el registro de las aves que teníamos en el bosque, tanto terrestres como acuáticas. Y más o menos se tenía un registro de 60 especies. Año con año y durante toda la temporada, porque varía de acuerdo si es época de lluvia o no, o época de invierno, vamos haciendo el registro de nuevas especies. Tenemos personal, biólogos que tienen, personal de base, que tienen muchos años aquí, 15, 20 años, y que han hecho este registro sistemático. Actualmente el registro que tenemos es de 192 especies, lo cual habla de que se ha mejorado de una manera importante la biodiversidad aquí en Aragón. Y por eso hablo de la representatividad en este tema, de un lugar que ustedes pasan alrededor en las avenidas principales, ni se imaginan que tenemos un lago como estos, y que tenemos 2 humedales, y que tenemos esta biodiversidad tan importante, y que además la playa de aves va a permitir que especies que sí viven en la playa, porque son especies que así se llaman, de aves playeras, van a reconocerlas por sus patitas delgaditas, por su pico largo, porque tienen que vivir en zonas bajas de agua, y de ahí se alimentan, toman pues alimentan de las pequeñas especies de crustáceos o de otros organismos que hay en el agua, y que por eso le pedimos a la gente que no les dé de comer, porque en lugar de ayudarlas les causa un problema llamado es un problema en sus alas de ángel. Y entonces cuando vemos que hay gente en las orillas dándole frituras, le pedimos en los compañeros de educación ambiental les explican por qué no deberían de hacer eso. Y bueno, si este video va a salir, pues esa es nuestra solicitud con los visitantes, que sean cuidadosos para que nos ayuden a que la biodiversidad se siga manteniendo. Pues entonces básicamente esa es la importancia de este programa de Sembrando Parques, y en especial lo que ocurrió en el Bosque de Aragón, que se rehabilitó toda esta zona. Tenemos ya entonces 2 humedales artificiales actualmente, tenemos ya 2 puentes rehabilitados, toda esta zona central donde la gente puede, y también se asfaltó todo el circuito central, de forma tal que ahora las familias ya pueden venir a andar en bici o en patines. Tenemos dentro de la infraestructura tenemos un skate park. Entonces tenemos amenidades y espacios muy adecuados para que la gente, las familias, puedan venir, disfrutar de un paseo, de un día muy, muy divertido, pero además conociendo temas de la naturaleza y aprendiendo a respetar. Mi nombre es Alejandro Pérez, yo soy parte de aquí del equipo de mantenimiento y operación de lagos y humedales, y ahorita estamos visitando el humedal de Caracol. Este humedal de Caracol es utilizado principalmente para darle un tratamiento al agua del lago. A nosotros nos llega un agua ya tratada, pero llegan ciertos contaminantes que tenemos que retirar, que son excesos de nitrógeno y excesos de fósforo. Entonces eso lo tenemos que remover del agua para empezar a controlar un poquito el crecimiento de algas, que es la coloración, o son las que le dan la coloración verde al lago. Así que introducimos el agua primero a este sistema, en donde vamos a empezar a retirar esos nutrientes que son nitratos y fosfatos mediante las plantas. Las plantas requieren de 3 nutrientes principales, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Se les llama macronutrientes. Entonces
como tenemos un exceso de nitrógeno y un exceso de fósforo, las plantas lo van a poder aprovechar. Esto a su vez se traduce en un beneficio que nos trae como consecuencia también la presencia de aves migratorias y el aumento de especies de aves en general. Cuando nosotros tenemos una buena calidad del agua, empezamos a garantizar que todos los organismos acuáticos se puedan reproducir. Estamos hablando de insectos, estamos hablando de lombrices, estamos hablando de peces, sapos, tortugas, todo lo que viva dentro del agua. Y esto se traduce a su vez en la presencia de aves, porque esos organismos acuáticos son alimento para estas aves que vienen de visita o para estas aves que viven dentro del bosque de San Juan de Aragón. Así que esa es la razón principal o el objetivo principal de este humedal. Es el segundo humedal que se construye aquí en Bosque de San Juan de Aragón y buscamos mejorar la calidad del agua para poder garantizar que nuestros organismos acuáticos vivan y seguir recibiendo especies nuevas y mantener las que ya estaban. Aquí vamos a empezar con 3 tinas que van a ir bajando niveles de pH. Esto nos va a beneficiar a nosotros para que las bacterias puedan trabajar. Hay ciertas bacterias que nos ayudan a convertir contaminantes que vienen en el agua a nutrientes para las plantas. Entonces el agua llega aquí alimentada por una bomba y empieza a bajar por las tinas únicamente por gravedad. Tenemos unas tuberías que van a ir de la tina más alta hacia la tina más baja y todo el sistema está igual. Entonces empieza a pasar de la tina más alta hacia la tina más baja. A lo largo de todo el tren de tratamiento nosotros vamos a tener distintas plantas. La primera y la más importante, porque es una de las que requieren mayor nutriente, entonces va a retener mayor cantidad de nutrientes, es el carrizo. Posteriormente vamos a encontrar una planta que se llama tifa. Después encontraremos otra que se llama junco triangular. Y conforme nosotros vayamos bajando, la complejidad de la planta va a ir disminuyendo. La tifa y el junco ya únicamente son 2 tallos que se levantan hacia arriba, en comparación con el carrizo, que tenemos un tallo, y del tallo vamos a ver cómo salen las hojas. Así que como son estructuras más sencillas, van a requerir menos nutrientes. Así la disponibilidad de nutrientes, conforme avanza el tratamiento, se va a ir mermando o va a ir disminuyendo hasta que lleguemos a la parte de flujo superficial. Aquí tenemos 2 etapas. La primera etapa, que es de flujo subsuperficial, en donde vamos a tener una cama de grava donde van a ir enraizadas nuestras plantas, y posteriormente tenemos la etapa de flujo superficial, en donde vamos a tener plantas flotantes, donde vamos a poder ver el agua y la planta pues va a estar únicamente flotándose, no va a ir enraizada como tal a ningún sustrato. En esta parte de flujo superficial vamos a hacer un pulimiento del agua que ya vamos a regresar hacia el lago, y una vez que pasa esta etapa, pues ya va el agua más limpia, ¿no? En este caso, en la etapa de flujo superficial vamos a encontrar plantas muy sencillas como la lentejita de agua, que es una planta más o menos de este tamaño, y son plantas flotantes, como lo mencioné hace un momento. Nosotros vamos a tener la hoja y la misma raíz va a salir de esa hoja para poder nutrirse. Además de que esta lentejilla de agua es un indicador de la cantidad de nutrimentos que vamos a tener presentes en el agua. Aquí la raíz, cuando son aguas con pocos nutrientes, van a crecer muy largo, van a empezar a buscar hacia el fondo de la tina esos nutrientes. Cuando tenemos una presencia alta de nutrientes, el tamaño de las raíces va a ser pequeño, hablamos de 1 centímetro, 2 centímetros, en comparación con 6, 7 centímetros que pueden llegar a extenderse buscando ese aporte. Eso a nosotros nos indica que sí se está haciendo el retiro de esos nutrientes que nos van a causar problemas dentro del agua. Entonces, esa es la forma en la que va a ir trabajando este humedal. Algunas otras especies que tenemos son el alcatraz, que también nos ayuda a retirar nutrientes. Tenemos otra especie que se llama papiro egipcio y papiro estrella. Son algunas de las que podemos encontrar en este humedal.
Edificios de México.